Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, en esta mañana hermosa que nos regala el Señor. Hoy te saludamos desde tu programa Transformando Comunidades. Contigo el pastor Alexander Polanco, tu amigo y tu hermano en Cristo. Y estamos aquí desde el canal 19 y como cada día iniciamos presentando al Señor este espacio. Como dice el Salmo 37, vamos a declarar que del Señor es este día y de que nada nos va a sacar de ese orden. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Y vamos a iniciar orando. Padre, gracias por este día, gracias por tus misericordias que nuevas son cada mañana. Y gracias, oh Dios, porque eres tú el que nos guía cada día. Gracias por amparar este hermoso país de República Dominicana y sé tú bendiciendo a cada uno de los que laboran en este canal. Gracias por este día y en tus manos estamos. Amén y amén. Y aquí damos inicio a Transformando Comunidades y como dice el Salmo 18, declaramos, te amo, oh Jehová, esperanza mía, gloria a Dios. Y cada día le damos gracias al Señor por todas las cosas y una de ellas es que estamos en una tierra hermosa. Esta es una tierra hermosa, un país que Dios nos ha bendecido de tierras, valles, viñas, un lugar donde tenemos todo. Solo nos hace falta esforzarnos y ponernos de acuerdo. Amén. Y hoy tendremos una entrevista con una invitada muy especial a partir de que este día 6 de noviembre se celebra el 177 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Y es un día que todo dominicano debe sentirse gozoso, debe sentir un orgullo santo porque tenemos esa libertad y ese derecho que nos da como nación y como país a través de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, donde están establecidos nuestros derechos, nuestros deberes, quiénes somos como nación y donde está estructurado todo lo que tiene que ver con la República y la nación. Amén. Así que damos inicio a Transformando Comunidades y iniciamos con lo que es un día como hoy y el proverbio del día. En un momento retornamos. El proverbio del día. Vida, justicia y honra. Proverbios capítulo 20, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El interesado en hacer el bien hallará la forma de agradar al Señor, permaneciendo en justicia y misericordia. En Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dirijamos nuestra atención hacia las cosas de arriba, las cuales son justas y dan honra al Señor. La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el proverbio del día. Un día como hoy. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar,
incluido el ciberacoso. El primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con esto se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. Día de la UNESCO. El 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sus siglas en inglés UNESCO. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia. La UNESCO fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de restablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura, con el fin último de contribuir a la paz mundial y generar calidad de vida para sus ciudadanos. Esto ocurrió un día como hoy. Muy bien, aquí continuamos con Transformando Comunidades y en el día de hoy, como anunciábamos, tenemos una invitada muy especial para hablar acerca de lo que es el Día de la Constitución, que será celebrado este 6 de noviembre en nuestro país, que se conmemoran 177 años, que es una fecha maravillosa, una fecha que todo dominicano debe de sentirse gozoso por vivir en un país libre, soberano e independiente. Y pues nosotros como creyentes también respetamos la Constitución, creemos en ella, así que también vemos la similitud de cómo Dios dio leyes a su pueblo. Vemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor establece normas, leyes por los cuales su pueblo debe vivir. En Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos y vemos cómo el Señor establece un orden. También en Deuteronomio 5 el Señor claramente establece su orden, como dice Deuteronomio 5:17, no matarás. Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. 19, no hurtarás. Así como está en Éxodo 20, también está en Deuteronomio 5. Igualmente que en Levítico se le dan leyes que van a partir de leyes sanitarias que tienen que ver cómo debían de cuidar el orden, de lavarse, de mantener una higiene. El Señor tomó en cuenta todo. Y asimismo es nuestra Constitución, contempla lo que tiene que ver con la salud, la educación, la protección de los niños, de los derechos. Qué importante es comprender que todo país necesita ese orden. Y fíjese que hay personajes como Josué, que fue el que entró a tomar la tierra prometida, que también el Señor al hablarle, al iniciar lo que era él como líder del pueblo, al morir Moisés, hay una frase muy conocida donde el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y muchas personas lo relacionan con valentía para luchar, y es valentía para cumplir lo que es la ley. Qué importante es entender que necesitamos, para tener un orden, leyes, necesitamos tener una estructura de leyes que nos permita salir adelante, convivir como sociedad, avanzar en una dirección correcta y todos entendiéndonos y sometiéndonos bajo un mismo orden. En Josué 1 dice la palabra en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Fíjese que este pasaje tan conocido y que tanto mencionan las personas de esfuérzate y sé valiente, no es esforzarse y ser valiente para luchar, para usar la espada, para enfrentar enemigos, es para cumplir la ley. Qué importante es entender esto. Hace falta valentía, hace falta esfuerzo y hace falta algo muy importante, continuidad. Y eso es algo que debemos ver en estos 177 años de Constitución. Es el cumpleaños de la Constitución de la República Dominicana y debemos entender que durante estos 177 años se han librado batallas, se ha derramado sangre para mantener esta república libre, soberana e independiente. Y hoy tenemos la Constitución en nuestras manos, algo que está disponible para todo ciudadano que pueda conocerla, pueda verla, pueda tenerla y pueda también usarla, porque es sumamente importante usted poder conocer sus derechos, así como conocer sus obligaciones, así también como entender cómo funciona el Estado, cómo está estructurado. Todo está aquí y eso es algo muy importante, que cada dominicano, en cada hogar, debe haber una constitución. Y qué bueno que se han desarrollado iniciativas desde el Tribunal Constitucional precisamente para que todos puedan conocer, entender y tener en sus manos una constitución. Ahí vemos en pantalla lo que es una edición de la Constitución en braille, es decir, en el sistema para lectura de ciegos. Qué importante es este esfuerzo. Eso trae lo que es la igualdad, el derecho de todos, para que todos puedan tener en sus manos la Constitución, leerla, conocerla y comprenderla sin importar la limitación física que alguien pudiera tener. Y eso es un esfuerzo de nuestro Tribunal Constitucional, lo cual nos hace una nación avanzada desde el punto de vista jurídico, y qué importante que se estén desarrollando iniciativas como desde el Tribunal Constitucional. Así que esté hoy en sintonía, porque con el favor de Dios en un ratito estará nuestra invitada, que es una letrada del Tribunal Constitucional, y estaremos hablando con ella precisamente sobre la Constitución, este aniversario, y sobre todas las cosas que tienen que ver con los artículos que nos dan nuestros derechos, deberes, así también como lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y cuánto se está trabajando para favorecer a la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito. Una vez más, regresa el Congreso Internacional Resplandece 2021. Desde Estados Unidos, Paul Wilbur. Desde Costa Rica, Herman Cruz. De República Dominicana, Johan Paulino. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de noviembre. En el templo de la iglesia Casa de Oración y Restauración en la ciudad de San Cristóbal. Avenida Constitución, número 196. Invitan pastores Alexander Polanco y Moraima Miranda, con el apoyo de la Fundación Cristiana Cosecha y Victoria. Consultorio Dental Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge, Centro de Odontología General. Con la doctora Rita Polanco, Odontología General. Y la doctora Whitney Jorge, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Realizamos endodoncia, cirugía, ortodoncia y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado.
Puedes visitarnos de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. También tenemos nuestro horario especial los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puedes contactarnos al teléfono 809-528-7448 o visítanos en la Avenida Constitución número 104, esquina Mella, segundo nivel, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Consultorio odontológico, doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. Viajes admirables, Tours and Travels. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Tours nacionales e internacionales, cruceros, excursiones, viajes internacionales, reserva de hoteles nacionales e internacionales y boletos aéreos y mucho más. Visita nuestras oficinas, calle Mella número 9, esquina General Leger, edificio Amer en San Cristóbal. Comunícate con nosotras en los teléfonos 809-279-6803 o nuestro WhatsApp 809-545-0880. Viajes admirables. Te llevamos donde siempre quisiste ir. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org. ¿Sabía? La Constitución Dominicana. ¿Sabía usted que la Constitución Dominicana se firmó 9 meses después de la proclama de independencia nacional? El 6 de noviembre de 1844 fue proclamada en la ciudad de San Cristóbal la primera Constitución Dominicana, texto que nos rige como nación y que es la base de una República Dominicana libre, independiente y soberana. Fue redactada por representantes de los pueblos conformados para el entonces que sumaban 26. El Congreso Constituyente, además de redactar el Pacto Fundamental de la República, tenía el encargo de elegir el primer Ejecutivo Constitucional y debía iniciar sus labores el 20 de septiembre. El primer artículo de la Constitución consagra al recién nacido Estado como una nación libre, independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, y establecía que la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por 3 poderes delegados. La Constitución Dominicana fue diseñada y votada en el transcurso de una difícil situación política, impregnada de conflictos internos y externos. Sin lugar a dudas, su estructuración y organización respondió al interés de un grupo conservador que dominó en aquellos tiempos. ¿Y usted lo sabía? Muy bien, aquí continuamos con tu programa Transformando Comunidades, y en el día de hoy el programa está dedicado a nuestra Constitución, ya que este 6 de noviembre se celebra el 177 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, lo cual es una fecha que todos debemos sentirnos gozosos de vivir en un país libre, independiente, soberano, en el cual tenemos derechos, y qué bueno que hay que recordar siempre que tenemos deberes ciudadanos y responsabilidades.
y hoy tenemos una invitada especial que es la licenciada Oriagna Sánchez Montalvo, que viene de parte del Tribunal Constitucional. Ella es también académica universitaria y en el día de hoy estará compartiéndonos sobre la Constitución y hablándonos un poquito sobre todo lo que tiene que ver con este aniversario. Bienvenida, licenciada, a este espacio de Transformando Comunidades. Muy buenos días, agradezco mucho la invitación al pastor Alexander Polanco y a la pastora Moraima Miranda. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí porque vamos a hablar de un tema que es muy relevante y pertinente con motivo del cumpleaños de nuestra Constitución el próximo 6 de noviembre, que es sábado. Así es, esta es una fecha que debemos cada año utilizar para hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños y para poder dar a conocer la Constitución aún más, que ya se comparte y se hacen grandes esfuerzos con charlas desde el mismo tribunal y con diferentes proyectos y planes. Aquí tenemos también la voz del Constitucional que está acá, que es una publicación con motivo del aniversario también. Igualmente hoy con esta visita vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo para poder hablar sobre nuestra Constitución. Y tanto yo quiero hacerle algunas preguntas, así como quiero que también la licenciada pueda hablarnos un poquito sobre estos puntos que vamos a ver que tienen que ver con el tribunal, con las sentencias que a veces se emanan, que nos afectan a todos y nos ayudan también a todos. La Constitución en sí misma, en su artículo 5 dice: fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Qué bueno que nuestra misma Constitución habla del respeto y la dignidad humana. Este es un tiempo, licenciada, donde se habla mucho de la libertad, de las libertades, y es algo que nuestros constituyentes tomaron en cuenta desde el principio, aunque ya la Constitución lleva algunas modificaciones, se mantiene la esencia. Entonces, como primer punto, me gustaría que nos hable precisamente de qué tan avanzada es nuestra Constitución, qué tan actualizada está de su origen. Sí, la verdad es que nuestra Constitución es una de las más completas de América Latina. Y bueno, comparado con el mundo, bueno, pudiéramos decir que bastante acabada. ¿Por qué? Porque esa Constitución, aparte de ser un documento político de organización del Estado, también tiene un catálogo de derechos y deberes que es bastante amplio, y esa amplitud la vemos porque aparte de ello también ahora tenemos garantías constitucionales. O sea, ya no solo hablamos de que tenemos derechos, tenemos deberes. De hecho, uno de los puntos que me gustaría destacar es que hay un movimiento llamado movimiento neoconstitucionalista o neoconstitucional. Y ese movimiento alrededor del mundo, no solo aquí, ha tenido impacto en nuestro país. ¿Por qué? Porque normalmente se concebía la Constitución antes de la reforma de 2010 en nuestro país como, bueno, contentiva de derechos y deberes, el famoso artículo 8, que cuando estudiamos en el colegio, en la misma universidad, pudimos haber visto, y tenía esos derechos y deberes, pero, y tenía, como bien he dicho anteriormente, la organización de los poderes del Estado, de las instituciones. Pero no se destacaba tanto lo que eran las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos derechos, pero si no tenemos la forma de que se respeten, de que se ejecuten, de que se lleven a cabo, entonces es como si no tuviéramos nada. Por eso se habla incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un instrumento meramente declarativo, como su nombre lo dice, pero que en cada estado se debe velar
porque existan garantías y mecanismos que hagan que estos se cumplan. Así es, y algo importante que me gustaría que usted también nos ilustre sobre esto. Vemos muchas personas que tratan de, cuando tienen alguna situación, decir voy a ir a tal corte, a tal país, voy a ir a tal institución a reclamar mis derechos. Pero aquí tenemos los verdaderos instituciones donde debemos ir, y muchas veces es por ignorancia y muchas veces por desconocimiento de que tenemos aquí los instrumentos para reclamar los que son nuestros derechos. Sería bueno que nos mencione un poquito qué tiene que ver tanto la Constitución como con el Tribunal Constitucional para que una persona pueda accesar a sus derechos o a lo que es lo que dice la Constitución que le corresponde como sus libertades. Sí, muy buena pregunta a propósito de eso de las garantías. El Tribunal Constitucional, hablando de la Constitución, debemos decir que una de las bondades de la reforma hecha en 2010 y que en 2015 también se hizo una reforma, pero solo con respecto a la reelección, o sea que todo lo demás quedó igual. Y esta reforma constitucional consagra la creación del Tribunal Constitucional, también del Tribunal Superior Electoral, altas cortes, y ahí entran todas estas garantías también. Está la acción de amparo, que antes también existía una ley, pero ahora está constitucionalizada. Y la acción de amparo, por ejemplo, ya que estamos hablando de cómo los ciudadanos podrían acceder a que se respeten, a buscar la forma de que se respeten sus derechos, ese es uno de los mecanismos, la acción de amparo. La acción de amparo es una acción legal, judicial, que se hace por ante el tribunal de primera instancia más afín al derecho que se entiende vulnerado. Es decir, si el derecho que se entiende vulnerado está relacionado con impuestos, la persona va a ir al de primera instancia que esté habilitado a esos fines. Bueno, aquí tenemos un Tribunal Superior Electoral, pero la misma Constitución habla de que deben crearse jurisdicciones administrativas. E igual, si tiene que ver con lo penal, entonces es el de primera instancia en materia penal, civil y comercial, etcétera. O sea, laboral en el de primera instancia. Entonces, ¿cómo llegan al Tribunal Constitucional? Llegan porque las decisiones o sentencias que son dictadas por esos tribunales en atribuciones de juez de amparo, entonces son recurridas en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. O sea que si una persona entiende que le están siendo vulnerados algunos de sus derechos, va al tribunal de primera instancia más afín a ese derecho que entiende vulnerado, y cuando dictan la sentencia entiende que tampoco está de acuerdo, tenga uno razón, porque a veces hay algunas acciones que no tienen mérito, pero otras sí. Entonces tiene todavía ese elemento de ir al Tribunal Constitucional en revisión constitucional de sentencia de amparo. Y algo importante es que muchas personas le tienen a los tribunales cierto pánico. Desde que suena la palabra tribunal, las personas le entra como un nerviosismo, y es bueno entender que en el caso del Tribunal Constitucional, y la mayoría de ellos son nuestros aliados para defender nuestros derechos y todo lo que tiene que ver con lo que constitucionalmente nos corresponde. Es importante ver que en los últimos años esa visión ha ido cambiando y la gente ha entendido que puede ir a los tribunales y también conocer las diferentes funciones de esos tribunales. En el caso del Tribunal Constitucional, dentro de sus funciones, ya nos mencionó algunas, ¿cuáles otras pudiéramos mencionar que son importantes que los ciudadanos conozcan? Sí, incluso traje para obsequiarle una guía básica sobre procedimientos ante el Tribunal Constitucional.
aquí establece cuáles son las competencias de este tribunal. Está lo que es la acción directa de inconstitucionalidad, que es cuando una persona o una institución, etcétera, entiende que algún texto de alguna ley, o la ley completa pudiera ser, esté en contra de la Constitución, entonces hace esta acción directa en inconstitucionalidad que la incoa ante el tribunal directamente. También está lo que es la revisión el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, que es un poco parecida a la que estaba mencionando, que es relativa a la acción de amparo, pero tiene la diferencia de que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional solo es posible que llegue al Tribunal Constitucional, o sea, que una sentencia llegue a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional cuando ha recorrido todas las jurisdicciones del Poder Judicial. Es decir, cuando ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ya ha pasado primera instancia, Corte de Apelación y llegó a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. Entonces, esa sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia puede ser revisada en recurso de revisión de decisión jurisdiccional por ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué se va a ver ahí? No es una cuarta instancia, no se van a ver los hechos, no se va a ver el derecho en sí, sino si hay alguna vulneración a derechos fundamentales. O sea, no es que se va a volver a conocer el caso, porque algunas personas pueden tener la idea de que, bueno, ya perdí aquí en primera instancia, en Corte de Apelación, en la Suprema, déjame ver si en el Tribunal Constitucional gano. Y ponen unos fundamentos al recurso que realmente no tienen nada que ver con vulneración de derechos fundamentales. Entonces se le declara inadmisible. Este es otro de los recursos. Está el que ya mencioné, el recurso de revisión de sentencia de amparo, que como ya dije viene del tribunal que funge como juez de amparo, un tribunal de primera instancia normalmente. Ahora en el caso de aquí, en cuanto a materia administrativa y tributaria, está el Tribunal Superior Administrativo, que también es un tribunal colegiado, tiene categoría de corte, pero puede conocer las acciones de amparo. O sea, ya ahí no sería un juzgado de primera instancia. También está el control preventivo de los tratados internacionales, que hace algo parecido que la acción directa de inconstitucionalidad, pero a priori. O sea, la acción directa, antes de, para aclarar a priori. En la acción directa hablábamos de que cuando ya una ley es vigente, entonces puede ser atacada y decir, miren, no, pero eso es inconstitucional, eso está en contra del artículo 39, por ejemplo, del derecho a la igualdad. Pero en el caso del control preventivo de los tratados internacionales, es que cuando se firma un tratado, el Estado, entonces el Congreso decide enviarlo al Tribunal Constitucional para que verifique su conformidad con la Constitución. Si está conforme, pues se rechaza, se dice simplemente que está conforme con la Constitución y el Congreso puede ratificar el tratado. En el caso de que no esté conforme, entonces el Tribunal Constitucional dice tales partes del tratado no son conformes, entonces no puede todavía ser ratificado. Si llegan a un acuerdo y se cambia eso que no está conforme, bueno, pues entonces volvería. Pero si no está conforme, no puede ser ratificado. Normalmente en estos casos se ve mucho lo que es que se pueda vulnerar la soberanía de nuestro país. Y eso se protege mucho porque mucho lucharon nuestros padres de la patria y todos los trinitarios porque nosotros tengamos una patria libre e independiente de todo poder extranjero. Entonces, ese es otro de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. Y finalmente, el conflicto de competencia, que es cuando algunas acciones que deben ser llevadas a cabo están muy mezcladas entre un órgano y otro, entonces no se sabe claro de quién es la competencia. Entonces eso también se ve. Y algo importante, muy interesante, sería también que ya como estamos hablando de derechos,
fundamentales, que es algo que se está hablando mucho, se hacen manifestaciones, se habla de vulneración de los derechos. Esos derechos fundamentales son los que están en la Constitución. Los derechos fundamentales, primero aclarar, antes se hablaba de derechos humanos, que son los mismos que vienen desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero luego de la reforma de 2010, ahí viene lo bonito de esa reforma, luego de la reforma de 2010 se decide llamarle fundamentales. Y hay un teórico que fue también mi profesor, el Eduardo Jorge Prats, jurista constitucionalista de nuestro país, que dice, que ha escrito en uno de sus libros de Derecho Constitucional, que son fundamentales porque la Constitución los ha denominado así. O sea, no es que vamos a ir a algo muy atrás para decir no, son fundamentales porque la Constitución dice que esos derechos deben ser respetados y están consagrados en la Constitución. ¿Qué pasa? Aquí entra también lo que se llama bloque de constitucionalidad. Normalmente todos podíamos pensar antes que la Constitución era solo este libro. Y usted me dirá, Oriana, ¿y no es ese libro? Sí, la Constitución es ese libro, pero va más allá. ¿Por qué? Porque con el bloque de constitucionalidad se agregan los tratados internacionales sobre derechos humanos y también las decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional. Porque estas decisiones, como dice el artículo 184 de nuestra misma Constitución, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Entonces deben ser respetadas, acatadas por todos. ¿Y qué pasa? Que usted dirá, ¿y por qué una sentencia sería también como parte de la Constitución? Bueno, porque lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar lo que no está ampliamente dicho en la Constitución, o hacer esa ponderación de derechos cuando hay algunos derechos que están en conflicto y según la situación, bueno, pues debe utilizarse la técnica de la ponderación y decir cuál en este momento, no es que se deja de lado el otro derecho, sino cuál tiene primacía en este momento. Y pudiera mencionarnos quizás para el mejor entendimiento de los que no conocen tanto así de leyes, acerca de algunas de las sentencias del mismo tribunal, últimas que quizás sean de las que afectan directamente a las personas y algunos no las conozcan y claro que los sí. ilustre. Claro que sí. A propósito de que, bueno, los niños están en el colegio y los jóvenes, hay una sentencia, la 5813, que es relativa al derecho a la educación. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí el Tribunal Constitucional establece, para no hacerlo muy amplio, que no puede ningún colegio, y digo colegio porque en los liceos no se cobra, expulsar a un estudiante cuando aún no ha terminado el año escolar. Okay. No puede hacerlo porque vulnera su derecho a la educación. Y me dirán también, ¿y qué pasa? ¿Y no debe cobrarle? Bueno, sí debe cobrarle, tiene otros mecanismos para cobrar y además, incluso si luego termina el año escolar, bueno, pues ya puede negarse a inscribirlo porque la verdad es que se debe pagar, pero no negarle a ese estudiante su derecho a la educación. Esa es una. Pero tenemos, para que veamos lo variado que es el derecho constitucional y todo lo que abarca nuestra Constitución y las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional. También podemos mencionar que hasta muchos años, hasta unos cuantos años atrás, una mujer, luego de que se divorciaba, tenía que esperar por un artículo de la ley 1306 bis de divorcio, que esperar 10 meses para volver a contraer matrimonio cuando se divorciaba, ¿verdad? Ese lapso no se le requería al hombre ni se le requiere. Entonces, en ese tiempo, cuando se dictó esa ley, no existía la prueba de ácido desoxirribonucleico, la de ADN. Entonces, no, en serio, podía estar justificado que se hiciera a la mujer esperar 10 meses porque en verdad
si luego quedaba embarazada no tenían claro quién era el padre. Pero ahora, como contamos con esa prueba científica, entonces el tribunal ha dicho que ese artículo es inconstitucional porque uno, no se le exige al hombre, y dos, ya hay una prueba científica fiable para saber quién sería el padre en caso de duda, porque la verdad es que es algo muy delicado, pero en caso de duda ya tenemos una prueba. Esa sería otra. Muy interesante, y ese tema, tanto el de las mujeres y el divorcio, porque en cierta forma sería hacer una acepción muy particular hacia la mujer, que le vulneraría en cierta forma lo que es su derecho solo por ser mujer, porque es algo importante de entender que nuestra Constitución busca protegernos y no hace acepción de personas, si hombre, si mujer, y esto es muy importante. El artículo 37 en esa misma línea dice: el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Nuestro país hay dos temas que se nos desprenden de este artículo 37, muy actuales, que uno de ellos es que vi varios comunicadores y hasta diputados y exdiputados que hablaban de establecer la pena de muerte. Sin embargo, vemos que la mayoría de los países, y en el caso de Estados Unidos, los estados, los que están tratando de hacer es abolir precisamente, sacar ese medio de aplicar justicia, y nuestra Constitución la tiene establecido. Igualmente está el del derecho a la vida, que es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y ese artículo es el artículo que realmente habría que cambiar, creo yo, en mi poco conocimiento, ¿verdad?, para poder darle paso a lo que sería el tema de las tres causales y el tema de lo que tiene que ver con el aborto. Es la retranca, diría yo, que tenemos ahí en la Constitución. No me quiero ir por esa línea, es un tema muy, muy amplio, pero sí quería mencionar de que la Constitución de nuestro país tiene puntos muy claros, muy directos, sobre temas tan importantes como es la vida y el derecho a la vida. Y en este caso, pues, ¿habría alguna sentencia sobre ese tema de los últimos tiempos o no? Bueno, con motivo de la modificación del Código Penal, se ha hablado mucho del tema. Como no se ha decidido expresamente, o sea, todavía no hay un caso que se ha decidido que hable sobre lo de relativo al aborto o relativo a la pena de muerte. Bueno, no puedo realmente hablar ni decir expresamente tal vez mi posición ni nada de eso, porque el tribunal puede verse apoderado de un caso relativo a ello y debe entonces dictar sentencia. No obstante, sí, así como está el artículo, podemos decir que en cuanto a los fundamentos cristianos de nuestra Constitución, que vienen desde el proyecto de Constitución de Ley Fundamental, se llamaba así, proyecto de Ley Fundamental de Duarte, se ve que tenemos esos fundamentos cristianos, porque inclusive en ese proyecto de Ley Fundamental de Duarte, él iniciaba diciendo: en nombre de Dios, autor supremo, árbitro. O sea, desde ahí se ve que nuestro padre de la patria, y los demás, porque los demás lo apoyaban, tenían a Dios y por ende respetaban mucho lo que entiendo el derecho a la vida, y creo que por eso el artículo está así. Así es. Y bueno, nuestra Constitución, así como usted lo menciona, el artículo 30, 31, 32, nos hablan, incluso el 34, sobre lo que son los fundamentos de nuestros símbolos patrios, como en el caso del artículo 34, que es el lema nacional, que dice textualmente: el lema nacional es Dios, patria y libertad. Hemos escuchado en las manifestaciones de los últimos tiempos y las opiniones en los medios de comunicación acerca del Estado laico. ¿Usted pudiera decirnos qué sería un Estado laico? Bueno, un Estado laico sería uno en el que no
se tomaran en cuenta necesariamente ningún tipo de religión o doctrina para decidir, o sea, para el Estado accionar. Eso sería un Estado laico. Entonces, por eso lo mencionan tanto, diciendo de que tal vez lo relativo a que no con lo que se ha hablado de no leer la Biblia en los colegios o de sí leerla, etcétera. Creo que eso es uno de los puntos que también son bastante escabrosos y que son delicados, porque eso cambiaría mucho de algunas cuestiones desde el nacimiento de nuestro país, pero que hay que ver cómo nuestro país tiene un tribunal constitucional, y como usted decía ahorita, los jueces, los tribunales están al servicio de la sociedad. De hecho, la visión del Tribunal Constitucional dice ser un órgano de reconocida legitimidad al servicio de la sociedad, que aunque uno los vea con esas togas rojo vino, muy bonitas por cierto, imponentes, realmente ellos y todos nosotros, el cuerpo de letrados y los que elaboramos en el tribunal, estamos al servicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque los casos que se presentan en el tribunal definen mucho en cómo sigue avanzando o estancándose la sociedad dominicana. Así es, y tienen una gran responsabilidad que desempeñan con gran honor y con mucha valentía, pero realmente es una función sumamente importante. Ya tenemos con nosotros aquí también a la pastora Moraima Miranda. Buenos días, pastora, bienvenida. Buenos días, pastor, buenos días a todos y todas en Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Y le damos la bienvenida a Oriana también, que ya está desde tempranito aquí con nosotros en Transformando Comunidades. Y qué bueno, porque nosotros estamos celebrando el Día de la Constitución este día 6 y tenemos dos cosas. Primero, que Oriana es hija mía espiritual. Eso me pone muy contenta, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas enormes. Y segundo, pues que también es una sierva de Dios también al servicio de nuestro país, ya en posiciones de importancia en cuanto a lo que tiene que ver, que se refiere a este Día de la Constitución, y viene hoy a Transformando Comunidades a orientarnos también y ayudarnos también a entender ciertos puntos que son de manera informativa para todo lo que es nuestra nación. Y nosotros en Transformando Comunidades, pues nos sentimos siempre unidos a la visión de Cristo, que es el centro de nuestra vida, que es el motor que nos impulsa, que es lo que hace que nosotros como creyentes podamos avanzar, como lo dice en la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oriana, querida hija hermosa en Cristo, también una mujer preparada, una mujer que está, ¿verdad?, llena también de esa presencia de Dios, pero también en lo profesional, lista para servir a nuestro país. Bueno. Ahora día 6 de la Constitución, que somos ambas también de nuestra ciudad de San Cristóbal, donde esta ciudad también está registrada para la historia. Claro que sí. ¿Cómo te sientes de tú ser parte de esa ciudad, de tú venir de ese lugar y también poder honrar a nuestro país, también con las informaciones, con el servicio ya desde el Tribunal Constitucional como letrada? Pues yo me siento muy privilegiada, porque es raro que no haya comenzado diciendo que vengo de la cuna de la Constitución. Venimos, exacto. El hecho de pertenecer a esa provincia, San Cristóbal, bella, en la cual se firmó la Constitución ese 6 de noviembre de 1844, es un honor, y entonces poder estar sirviendo en el Tribunal Constitucional en calidad de letrada y haciendo la labor que hacemos de verdad que con mucho amor. Es un verdadero privilegio. Como ¿verdad que sí? Que se puede servir a Cristo y también ser profesional, servir al país, dar un granito de arena, se puede aprender, se puede estudiar, puede uno avanzar en la vida, y lo que uno tiene, entregarlo por gracia, tanto la fe como también la parte profesional. Y desde ahí, ¿cuáles son
las metas que tiene Oriana como ser humano, qué le gustaría ver logrado, qué le gustaría dejar como huella ahí dentro de lo que se pueda decir, ¿verdad? ¿Qué te gustaría? Bueno, realmente a mí me encantaría, siempre sin apartarme de los valores cristianos, de mi Dios y de lo que me ha inculcado mi familia, mi madre, mi padre, mi familia en sí, poder llegar a regalar mi pensamiento, que generalmente va muy relacionado en lo que es mi profesión y mi fe. O sea, me gusta, por eso me gusta estar en estos espacios. No obstante, no lo hago solo porque me gusta, sino porque con uno de los roles de un letrado o una letrada del Tribunal Constitucional es hacer que se genere la cultura constitucional. Y una de las formas de hacerlo es dando conferencias, charlas en colegios o instituciones del Estado. Por ejemplo, una vez me tocó estar en la Contraloría General de la República con los funcionarios, excelente, y también los niños en los colegios. Entonces, eso que ahora hago, aunque he escrito algunos artículos, etcétera, me gustaría poder seguirlo plasmando, tener el tiempo de poder escribir varios libros en los que se destaque que se puede ser buen profesional, seguir las reglas y también ser cristiano. Amén, amén, muy bien. Muchas muy bien. cosas más soñamos. Sí, claro, pero claro que sí. Claro en general sí. eso. Así es, y como lo dice Pastor, la palabra, este lema hermoso que fue plasmado en nuestros símbolos patrios, la verdad nos hará libres. Conocer a Cristo, tener esa cercanía con Él, saber que Dios va de nuestra mano, saber que Dios es nuestro impulso, es aquel que nos guía a cada paso de nuestra vida. Nosotros podemos servir a nuestro país, servir a la nación, podemos hacer todo lo que queramos en la tierra, pero no podemos olvidar a Dios. Y si usted ha estado viendo este programa y de repente usted no tiene ninguna cercanía con Jesucristo, nunca lo ha confesado en su corazón, pues ¿por qué no nos acompaña, verdad, hermana Oriana, pastor? A la gente que nos está viendo y que no ha confesado a Cristo nunca, pues ore con nosotros también en esta mañana. Señor Jesús, nosotros te pedimos perdón en esta hora y te pedimos, Jesús, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y nos dé salvación. Sabemos que si conocemos la verdad, tú nos harás libres y tú harás que nuestra vida vaya cada día de poder en poder y de victoria en victoria. Somos tus hijos hoy y tus hijas, en tu nombre. Amén. Y si usted ha orado con nosotros, qué bueno, comuníquese con nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, puede escribirnos al 829-641-0177 vía WhatsApp. Y pues hoy damos las gracias a Oriana, la licenciada Oriana Sánchez, por estar con nosotros de parte del Tribunal Constitucional, orientándonos en estos temas tan importantes. Y el artículo, por ejemplo, que dice la pastora de la cita bíblica, es el artículo 32, donde establece precisamente que va a estar ahí declarando esa palabra, y queremos que Oriana también pueda dar unas palabras y despedirse, pero al mismo tiempo motivar sobre la Constitución. Sí, de hecho, a propósito de ese versículo que usted menciona, Juan 8:32, en nuestra Constitución está en nuestro escudo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cabe resaltar de él que a lo largo de nuestra historia republicana se han utilizado varios artículos de los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en varias épocas. Entonces, ahora quedamos con Juan 8:32. Y qué bonito que diga, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque por eso precisamente están este tipo de programas, por eso precisamente estamos haciendo esta labor informativa, porque en la medida en que a los ciudadanos, a las personas de a pie, como suelen decir, conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son esas garantías que, como también podemos mencionar, habeas data, que habeas corpus cuando se tiene que ver con la libertad, etcétera, aparte del que ya mencioné, acción de amparo. Todas esas garantías y mecanismos sirven para que ellos puedan, si ya lo conocen, saber que pueden
ser protegidos, pueden serles protegidos sus derechos. Amén. Entonces, yo agradezco muchísimo la invitación nueva vez y puedo decir que desde nuestra labor y desde el Tribunal Constitucional sería bueno recordar unas palabras de el juez que fue juez del Tribunal Supremo de la Suprema Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes Jr., que decía que de tener una constitución viviente. Entonces nosotros ahora ya sí podemos decir que tenemos una constitución viviente porque el Tribunal Constitucional, a través de sus decisiones, trata de responder a cada problema que se va presentando en nuestra sociedad dominicana. Amén. Y que Dios, patria y libertad. Que Amén. Viva la República Dominicana. Amén. Que viva la República Dominicana. Amén. Y como dice el emblema, el eslogan de nuestro país, el lema, Dios, patria y libertad. Gracias a Oriana, y sé que será la primera de muchas visitas porque hay mucho que decir y que conocer y explicar a las personas sobre nuestra Constitución y sobre el tribunal. Pues hoy nos despedimos, que sea la paz de Cristo sobre todos, y sabemos que hemos sido edificados en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones, te saluda a tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco. Y la pastora Moraima Miranda. Te invitamos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 a.m. a nuestro programa Transformando Comunidades. Porque Dios es el que transformará tu vida. Será un tiempo de fe, de paz, así como también entrevistas y mensajes que llevarán a tu vida paz. Y en Transformando Comunidades hablaremos de valores, de los que necesita la sociedad, tanto para varones como para mujeres. Así que acompáñanos. Te invitamos, Transformando Comunidades, por el canal 19 y por todas las redes sociales. Bendiciones. Tenga paz.